Como lo señaló en su momento el pensador latinoamericano de origen alemán Franz Inke-Lammert a propósito del triunfo de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, el fascismo perdió la guerra, pero los fascistas la ganaron. Hoy podríamos decir Juan Rafael Mora Porras junto al ejército costarricense derrotó a la falange americana, pero perdió la batalla contra el filibusterismo interno, contra la quinta columna oligárquica, que fue más traidora y brutal que el mismo William Walker. Tomás Federico Arias Castro, el autor de la obra de que hoy se ocupa el programa Punto y Coma, es un reconocido historiador y profesor de Derecho. En la Universidad de Costa Rica dirige la Cátedra de Historia del Derecho. Por tanto, combina él, de una manera muy especial, estas dos disciplinas, el derecho y la historia, y una vocación de narrador, de escritor, que con su afán de ser profesor, de ser maestro, le da claridad y orden a una exposición muy rica que hace. De hecho, este libro es la primera vez que se hace un análisis a la vez histórico y jurídico de los crímenes de Estado perpetrados al final de septiembre y comienzos de octubre de 1860 en el sitio de Los Jobos en Punta Arenas, donde hoy está el Parque Mora y Cañas. En el año 2006 se cumplieron los 150 años de verificación de la campaña nacional contra los filibusteros. En esa coyuntura histórica, el suscrito empezaba su carrera docente en la Universidad de Costa Rica y se dio cuenta de que lamentablemente en los programas de historia del derecho no había un tema específico dedicado a las circunstancias jurídicas que se habían dado en este fenómeno tan importante para nuestra historia. Lo cierto es que después de muchos años de investigación nos dimos cuenta de que había una serie de variables procesales, reglamentarias, normativas, legales y jurídicas que se construían alrededor del tema de la campaña nacional en general y de la figura del presidente Mora en especial. Fue entonces cuando tomamos la decisión de iniciar entonces un acopio de información verídica, sustentada y veraz sobre estas circunstancias en el Archivo Nacional, el Archivo de la Curia Metropolitana, el Archivo Judicial, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional. Se inicia por parte del suscrito la decisión de empezar entonces a redactar una obra que explicase la página más vergonzosa, la más ruin y la más ignominiosa de nuestra patria. La pregunta que cabía hacerse era, ¿por qué? Después de esa impronta gallarda que el presidente Juan Rafael Mora, junto con su hermano José Joaquín Mora Porras y su cuñado el general José María Cañas, habían dado a favor de la soberanía, la paz y la libertad de Costa Rica, ¿por qué se le había asesinado? Para el momento en que Mora fue colocado enfrente de uno de los árboles de Jobo, y según lo narrado por parte de los testigos, la mayoría de los soldados integrantes del pelotón lloraban copiosamente cuando se les indicó apuntar sus armas hacia el exmandatario. Incluso al emitir Arenales la orden inicial de tiro, la primera fila de soldados se negó a disparar sus rifles, lo que llevó al militar chileno a vociferar y amenazar a la segunda fila de dicha tropa para que percutiesen sus armas. Ambos personajes, el presidente Mora y el general Cañas, estaban cubiertos de gloria por el triunfo reciente de Centroamérica contra la invasión del expansionismo esclavista que vino de Estados Unidos para anular, para eliminar las nacionalidades de Centroamérica y establecer una dictadura militar extranjera esclavista que se proponía aniquilar a la raza mixta de los centroamericanos, sustituirla con esclavos afrodescendientes y capataces anglosajones para explotar, decían ellos, de manera eficiente las riquezas naturales, no solamente de los 5 países de la América Central, sino también de la parte sur de México, del Istmo de Tehuantepec para abajo, la península de Yucatán, más las islas de Cuba y la Española, que comprende Haití y República Dominicana. Este era el imperio militar esclavista que se quiso establecer en esta región.
Esta placa, aquí ubicada en la esquina precisamente que estamos aconteciendo, fue colocada en el sitio en que anteriormente estuvo ubicada la escuela Juan Rafael Mora Porras. Precisamente esa institución fue demolida para crear el Teatro Melico Salazar y lleva ese nombre precisamente porque en 1856 en el Parque Central fueron ubicadas las tropas y se aglutinaron los ejércitos para ir a combatir en Santa Rosa, en Rivas, en la vía del tránsito, bajo las órdenes del general José Joaquín Mora Porras. Cuando se demolió la escuela Juan Rafael Mora y se construye el Teatro Melico Salazar, se decide con ocasión del centenario de la campaña nacional ponerle a esta avenida el nombre de Avenida Centenario, pero en 1990 el Consejo Municipal de San José decide rebautizar a esta avenida con el nombre de Juan Rafael Mora Porras como un homenaje al presidente que había guiado a nuestras tropas en la campaña nacional. Uno de los motivos más razonables, no el único, del asesinato del presidente Mora y del general Cañas tiene que ver con la fundación del primer Banco Nacional de Costa Rica, es decir, el primer banco costarricense de nuestra historia. La nueva era, el grupo oligárquico, se vio amenazado en sus negocios más lucrativos por esta iniciativa. Posteriormente, se va a desquitar no solamente con la ejecución de los asesinatos y el cierre del banco, sino que van a acaparar para sí mismos el monopolio de la usura a través de la fundación del Banco Anglo. Pero, ¿qué sabemos de los traidores? ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles fueron sus móviles? Arias Castro nos trae no solamente una lista, sino un acercamiento histórico y genealógico de los principales actores que ejecutaron el peor crimen de nuestra historia, todos aglutinados en el grupo denominado La Nueva Era. Costa Rica era la única nación en aquel momento de las que se suponía que tenían ciertas operaciones comerciales de importancia en lo que sería el territorio de Latinoamérica que no tenía una institución de este tipo. Lo que teníamos era una serie de casas comerciales privadas que se dedicaban a hacer una serie de préstamos de tipo agiotista y usurero en la cual a los pobres propietarios de parcelas se les cobraban unos intereses absolutamente draconianos y absolutamente abusivos respecto de sus propias tierras, las cuales terminaban perdiendo. El presidente Mora entonces toma la decisión, nosotros diríamos histórica y vital, de crear la primera institución bancaria costarricense. Por supuesto que el grupúsculo de enemigos esto les significó sencillamente una afrenta y empezaron a urdir su defenestración. Es así que entonces surgen a la palestra 5 nombres: Vicente Aguilar Cubero, Francisco María Iglesias Llorente, Edward Alpres, Edward Joy Redman y Julián Bolio Llorente. Estas 5 personas, por intereses comerciales, financieros, pecuniarios y por supuesto esas casas comerciales a las que estamos haciendo alusión, empezaron entonces a urdir un golpe de Estado contra el presidente Mora al entender que si este Banco Nacional efectivamente se materializaba, su negocio iba a dar al traste. Si los pastos conversaran, de Ennio Víquez, nos presenta las dramáticas vidas de un fugitivo y una familia costarricense del siglo pasado. Sus conflictos nos permiten asistir a la crisis en las bananeras y el desarrollo de la zona sur. En el libro Los asesinatos del presidente Mora Porras y el general Cañas Escamilla, Tomás Federico se hace muchas preguntas que va respondiendo a través de la investigación. ¿Por qué tan cruel saña contra un hombre que durante toda su vida hizo todo el bien que le fue posible y tan brillantes servicios había prestado a la República en los días de mayor peligro para su independencia? El fusilamiento de Mora no se justifica, es explicable. El de Cañas ni se justifica ni se explica. El presidente Mora, hoy declarado libertador y héroe nacional por el Poder Legislativo, fue quien tomó la dirección intelectual y política de la lucha contra los invasores. Y el general Cañas fue uno de los principales jefes militares de las fuerzas aliadas de Centroamérica que fueron comandadas al final por otro costarricense, el general José Joaquín Mora Porras. Los derrocó en 1859, el gobierno intenta recuperar Mora, el gobierno asistido, entre otros, por Cañas, fracasa en la rebelión o la insurrección del septiembre de 1860 y luego son, de una manera escandalosa, como lo denuncia con gran propiedad y con gran sistema en el análisis el autor Arias Castro,
fueron víctimas de un crimen de Estado, de un asesinato de Estado, a saber, son fuerzas del Estado, obedeciendo órdenes de las autoridades del Estado, llevadas a cabo por fuerzas militares del Estado, los que asesinan no solamente a Mora y a Cañas, sino a un grupo de cerca de 12 personas más en Punta Arenas. Por fin, al darse las 3 de la tarde en punto de ese domingo 30 de septiembre de 1860, una ensordecedora descarga de fusiles fue percutida e impactó el cuerpo de Mora en distintas partes de su tórax, lo que provocó su inmediata y súbita caída al suelo en medio de una profunda hemorragia pectoral. Así, después de 46 años, 7 meses y 15 días de vida, la mayoría de los cuales los había dedicado al sempiterno engrandecimiento de su país y a la gallarda defensa de su patria, don Juan Rafael Mora Porras fue fusilado en esa misma tierra por la que se sacrificó en todo y para todo. Tomás Federico plantea en la parte legal de la investigación preguntas como ¿cuál habría sido el destino de Mora si se hubiesen respetado las normas contenidas en el Reglamento de Milicias de la República de 1850 y si se le hubiesen aplicado las mismas garantías judiciales concedidas a cualquier acusado? Por supuesto, el libro es un intento de respuesta a diversas interrogantes. A las 3 de la mañana de un domingo, precisamente 14 de agosto de 1859, en la más absoluta penumbra y sigilo, un grupo de 10 soldados de rebeldes se van a presentar a la casa del presidente Juan Rafael Mora Porras y después de un engaño, nosotros diríamos vergonzoso, en el que se le hace creer que a 2 cuadras del lugar se le está dando un golpe de Estado, se le invita entonces a que se vista rápidamente para que los acompañe. Sorpresa triste se debió llevar, tristísima, el presidente Mora cuando baja al lobby de su casa y lo que se da cuenta es que esos soldados lo están apuntando con sus armas y en concreto el militar que los dirigía, Sotero Rodríguez, le informa: usted ha quedado en este momento desconocido como presidente de Costa Rica. Es sacado y llevado a las instalaciones del cuartel de la artillería, actual Mercado Central de San José, para todos nosotros los costarricenses, que como podrán ver la próxima vez que visiten esa estructura no tiene la forma precisamente de un mercado, tiene las paredes de un cuartel que luego, como todo en Costa Rica, se convirtió en esa estructura. Lo cierto es que en ese momento ahí se da cuenta de manera triste, de manera vil, quiénes son las 2 personas que han organizado por altos mandos militares este golpe de Estado: el coronel Máximo Blanco Rodríguez y el coronel Lorenzo Salazar Alvarado, quienes habían sido contratados precisamente por los ya citados Aguilar, Igresas, Alpres, Joy y Bolio para que se encarguen de ejecutar el plan. Es así como entonces tenemos a los autores materiales en la figura de los militares y a los autores intelectuales en la figura de los integrantes de las casas de cambio y de las sociedades anónimas que precisamente se vieron obviamente afectadas por la decisión, nosotros diríamos y recalcamos, patriótica del presidente Mora de hacer un banco a favor de los intereses de la clase media y de la clase, vamos a decir, no tan adinerada de Costa Rica. Otra colección simbólica de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia es la colección ¿Quién fue y qué hizo? ¿Por qué ese nombre? Porque lo que pretende esta colección es dar a conocer al público en general los principales personajes de la historia de Costa Rica y además de una semblanza de estos personajes dirigido a todo público, una pequeña antología de sus escritos. Esta colección debe decirse que fue fundada por don Alberto Cañas cuando era ministro de Cultura y avanzó bastante y se decidió, el Consejo Editorial decidió retomarla y de un modo que fuimos reimprimiendo algunas de las obras clásicas que se hicieron en ese momento, como por ejemplo Max Jiménez, presentado por Alfonso Chase, el célebre pintor y escritor costarricense. Y además se empezaron a hacer también libros nuevos. O sea, tiene por lo tanto 2 características. Una, reproducir
aquellos libros memorables que se hicieron hace unos años y que ya estaban fuera de mercado, y además añadir libros nuevos con nuevos personajes, como este, por ejemplo, que es el último, el número 35 de la colección, de Elías Jiménez Rojas, el sabio de la botica, o este que es el penúltimo, Francisco Aguilar Barquero. Hay libros dedicados a Yolanda de Unamuno, no necesariamente tienen que ser escritores o políticos, también, por ejemplo, a Morera Soto. Aquí ven este de José Santos Lombardo, presentado por Oscar Aguilar Bulgarelli. Francisco María Unamuno, presentado por Jorge Francisco Sáenz Carbonell. El doctor Ferraz, presentado por Mario Sancho, etc. O sea, son ya 35 volúmenes de una colección que ha sido muy exitosa y que seguirá ofreciendo al lector costarricense la semblanza de los principales personajes de la historia, no solo política, no solo social, cultural, sino incluso hasta deportiva. Y al hundirse la nave, todos los moribundos exclamaron: ¡Viva Costa Rica! ¡Viva Mora! El valor más que heroico, sublime, que los costarricenses desplegaron en esa ocasión, causó tal admiración al enemigo que mandó echar todos los botes al agua, con orden de tomar a la fuerza a los náufragos. Así lo hicieron, y una vez a bordo se les recibió con verdadera ovación, pues entre los hombres que seguían a Walker había unos sujetos de corazón y aún de muy buena educación, que siendo pasajeros en el istmo, habían sido forzados a tomar las armas. Se trató a nuestra gente mejor que a sus propios soldados, y al llegar a tierra se les puso en libertad. Vivir para jugar, de María Pérez Iglesias. Es un texto lúdico, humorístico, que mezcla la ronda, la canción, el chiste, la adivinanza y los dibujos con los sentimientos y la memoria. Mora Porras es detenido el 14 de agosto de 1859 sin la comisión de delito alguno. En la detención, golpe de Estado, exilio y fusilamiento, se violaron todas las normas existentes de la época. Tomás Federico Arias expone las razones para esta traición en su libro Los asesinatos del presidente Mora Porras y del general Cañas Escamilla. La gran virtud de la nueva obra que ha publicado EUNED a Tomás Federico Arias Castro es esa habilidad expositiva, aleccionadora, que combina la disciplina de la historia y la disciplina del derecho para poder hacer luz en una de las páginas, quizá la más oscura, de la historia de Costa Rica y sin duda la página que más nos avergüenza aún por aquellos crímenes horrendos perpetrados contra dos héroes en la lucha contra el expansionismo esclavista. Lo que va a pasar es que a los 2 días, y aquí viene la parte, digamos nosotros, segunda más trágica de nuestra historia, el presidente José María Montealegre Fernández, que ha recibido una carta de Máximo Blanco y de Francisco María Iglesias Llorente informándole del asesinato del presidente Mora, no solamente le pasa por encima a la carta que se había hecho, sino que violándole precisamente el compromiso con Mora, y eso me parece muy importante para los lectores, y le dedicamos un capítulo entero de esta obra, toman la decisión de asesinar al general José María Cañas Escamilla. Mora había dado la vida si se respetaba la de los demás, no se le cumple. Y en una cuestión que me permito hablar como abogado, ¿cómo era posible que el presidente Montealegre y su consejo de gobierno se reconvirtieran en la autoridad judicial? ¿Dónde queda ahí la división de poderes para establecer y entonces autoproclamarse autoridad castrense, autoridad militar, autoridad judicial, dejar de lado sus competencias del poder ejecutivo y decretar la muerte de una persona? No importaba, ya de por sí en esa época toda ilegalidad y toda ilegitimidad ya era pan de cada día. Pocos minutos más tarde, Cañas fue custodiado por un pelotón de soldados y se le ordenó dirigirse al mismo sitio apartado de los Cobos en donde Mora había sido fusilado apenas hacía 2 días. Una vez en dicho lugar, y ante la reiterada negación de todos los oficiales de alto rango ahí presentes para dirigir el fusilamiento, se encomendó tan infausta tarea al despiadado capitán Rafael Gómez, quien aceptó el designio.
A pocos instantes de la ejecución, Gómez se acercó al militar salvadoreño para manifestarle: ¿Me perdona, mi general? Perdonado estás, muchacho, que un militar se honra obedeciendo. Es sobre quienes mandan y ordenan en quienes cae responsabilidad, infamia o gloria por lo que disponen. Cuando Juan Jacobo Bonnefil Haydemayra ha tomado la bandera de Francia para amortajar el cuerpo, ¿qué se ha encontrado dentro de la levita? La carta de Iglesias Llorente. Por eso nosotros los abogados teníamos la prueba para conocer todo esto. Carta que ahorita tiene la familia de don Juan Rafael Mora, su tataranieta, y que nosotros nos permitió conocerla, copiarla y publicarla para que los costarricenses supieran cómo se había urdido ese asesinato. En 1866, Juan Jacobo Bonnefil Haydemayra, sintiendo que puede morir y que con su muerte nadie sabría dónde están precisamente los cuerpos de Mora y Cañas, toma la decisión de exhumarlos en un aspecto de historia interesantísimo que aquí también narramos, en donde contrata a 7 marineros de una barca francesa llamada Fusain para que se dediquen a sacar esos cuerpos. ¿Qué quedaría por decir? Que fue en 1918 cuando el historiador Francisco María Núñez Monge se dio a la tarea de rescatar el lugar donde se habían dado los asesinatos. Aunque parezca increíble, no se conocía ya para esa época dónde había sido esto. Él, con algunos vecinos bastante ancianos que todavía recordaban el asunto, logra encontrar el lugar exacto en Los Jobos, y eso es lo que explica para los lectores porque hoy en día podemos visitar el parque Mora y Cañas en Punta Arenas, en donde hay una columna trunca. Y me explico, la columna trunca era el símbolo que los griegos utilizaban para simbolizar una vida que había sido dolosamente quitada, y entonces veremos nosotros una columna partida por la mitad, con un busto del presidente Mora de un lado y con un busto del general Cañas del otro. Todos estos bemoles y circunstancias son las que explican por qué hicimos esta investigación y, lo más importante, por qué quisimos darle la oportunidad a cada costarricense de que conozca las circunstancias jurídicas, históricas y políticas en que se perpetró el homicidio más vergonzoso de la historia de Costa Rica. La nueva era se convirtió en el brazo secular de la dictadura que controló Costa Rica hasta 1870. Ni en las aulas, mucho menos en los medios de comunicación, se mencionan a estos personajes ni sus actos y consecuencias. En el libro Los asesinatos del presidente Mora Porras y el general Cañas Escamilla, hay una oportunidad única de conocer estos personajes oscuros de nuestra historia. Con ocasión del centenario de nacimiento del presidente Juan Rafael Mora en 1914, se tomó la iniciativa por parte del intelectual Octavio Castro Saborío de edificar un lugar en honor al presidente Juan Rafael Mora. Es por eso que se presenta en 1926 el proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para que se dé surgimiento a la estatua que tenemos aquí con nosotros, y el diputado Aristides Baltodano lo presenta ante el Congreso y es aprobado, y finalmente en 1929 el escultor italiano Pietro Piraino la elabora en su país y es mandada a Costa Rica e inaugurada precisamente en ese año, en 1929, por el presidente Cleto González Víquez. La estatua está precisamente ubicada en este sitio por ser la calle en donde el presidente Juan Rafael Mora había nacido en 1814. Representa precisamente al presidente Mora en su época presidencial. Tiene en la parte de atrás a la musa de la ciencia y del progreso, tiene delante al ángel de la libertad con una antorcha en las manos y con una cadena precisamente que simboliza la ruptura de la derrota de los filibusteros, y a sus lados tiene las representaciones de los soldados de la campaña nacional y del otro lado las batallas de Santa Rosa y Rivas. Mora se entregó para que los suyos obtuvieran la gracia que se le había prometido, y 3 horas después subió al cadalso con la serenidad de los varones privilegiados, con la firmeza de los espíritus superiores. El ejército de Costa Rica fusiló con sus propias armas, con las que había combatido al filibustero, al salvador de la patria grande. Walker quizá no se hubiera atrevido a tanto si en sus manos hubiese caído el presidente Mora.